Buen día, chicos, bienvenidos a nuestro día 122 ya no es cuarentena, pandemia todavía, pero de devocionales, que es lo más importante, de estudio de la palabra de Dios. Y tenemos mucho por agradecerle a nuestro Señor, por su cuidado, por lo que Él ha permitido y no ha permitido. Y empezamos todo este tiempo de cuarentena en un inicio pensando que serían 15 días, pero ya vamos 122 días aquí en Perú de toda esta crisis declarada por la enfermedad que nos está acosando, por la enfermedad que nos está rodeando, ¿no? Vemos que ya cerca a nuestros familiares está esta enfermedad. Y le damos gracias a Dios porque Él nos viene guardando, nos viene bendiciendo y nos ayuda a crecer en este tiempo. Espero que lo esté haciendo contigo, no tanto por lo que nosotros te podamos decir, sino por lo que tú puedes encontrar en la propia palabra de Dios. Un pequeño paréntesis, disculpen si hay un poquito voy a mi alrededor, mis vecinos están aprovechando para construir, así que disculpen desde ya. Espero que se me escuche bien, ¿sí? Y bueno, realmente ha sido muy edificante para nosotros cada uno de estos videos. Pasamos por muchas cosas, pasamos por, no sé, un internet lento, por una carga de labores, por saturación emocional de distintas cosas. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos permite servir y nos permite estar aquí constantemente. Como siempre les decimos, no por los likes, no por las vistas, sino porque podamos utilizar un medio para poder compartir la palabra de Dios. Y desde ya espero que Dios esté bendiciendo a cada uno de ustedes como lo viene haciendo con el grupo de trabajo. Bien, el devocional de hoy es bastante interesante porque nos va a hablar de una de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Este es un libro bastante rico con respecto a los requisitos que hay en distintas áreas de la vida cristiana. Pero también vamos a ir viendo qué se nos demanda a nosotros como hijos de Dios. Antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias Padre por tu provisión, tu cuidado, Señor, gracias porque tú has dejado en tu palabra ricas enseñanzas, Señor, para que nosotros podamos aprender y de esta manera acercarnos a ti. Padre, te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos exhorte, quien nos enseñe, para que nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestro diario caminar podamos hacerlo conforme a tu voluntad, Señor, y de manera agradable ante tu vista. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 11. Salutación y advertencia contra falsas doctrinas. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y este solo es el inicio, ¿eh? Pero Pablo viene a donde Timoteo y
hay una dedicatoria que hay en el versículo 1 y 2, donde no sé si alguna vez has escrito una carta o has hecho un regalo y dice de y para, ¿no? Y primero se presenta a él y dice de Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y de Jesucristo nuestra esperanza, dice, ¿no? Él hace una presentación entendiendo que todo lo que se va a escribir aquí es en el nombre del Señor. Cualquier consejo que en alguna oportunidad tú quieras dar o esperes recibir, siempre va a ser bueno cuando tú lo hagas en el nombre del Señor. Recuerda, tengamos cuidado de ser como los fariseos, ¿no? Que hacían muchas cosas falsas en el nombre del Señor y de esta manera lo estaban ofendiendo. Pero Pablo viene donde Timoteo y le dice gracia, misericordia y paz. Él desea de todo corazón que haya paz en Timoteo, porque Timoteo en alguna oportunidad quiso rendirse. Realmente es bien complicado estar en un lugar sin amor, ¿no? Él estaba en un lugar donde se compartía mucha palabra falsa, donde había vana palabrería. Y esto era porque en el compartir de la palabra no había buena conciencia, no había amor, no había fe. Y eso realmente generaba confusión en las personas que no conocían de la palabra de Dios. Gracia, misericordia y paz, ¿no? Y esto es lo que realmente nos va a sostener en los días complicados. ¿Por qué? Porque como les decía, Timoteo se quería rendir, se quería ir. Él estaba en un lugar para cumplir un mandato de Dios, pero en un lugar hostil uno se desgasta, se hiere y muchas veces se quiere ir, ¿no? No creo que esto todavía te haya pasado, pero siempre va a suceder en todas las iglesias, porque no existe iglesia perfecta, que hay gente que va a encontrar desperfectos y va a querer irse, ¿no? Va a tomar la decisión de irse porque el enfoque no está en lo que dice el Señor y lo que quiere el Señor que yo haga, sino que su enfoque está en cómo me voy a sentir mejor yo. Y para evitar de que Timoteo caiga en esto, viene Pablo y le da un deseo de mucho amor y le dice, espero que sea sostenido por la gracia del Señor, por su misericordia y por la paz que solamente Él sabe dar. ¿Sí? No es bueno discutir o hablar sin paz, no es bueno tener palabras que puedan salir con cuchillos, con dardos y de esta manera puedan herir a otras personas. Y muchas veces hay falsos maestros, y lo vamos a ver aquí en la lectura que hemos tenido, que empiezan a enseñar según lo que creen. Y aquí es donde vienen las falsas palabrerías, porque recuerda, tu estado de ánimo o tu forma de pensar jamás, no va a ser una buena enseñanza si es que no tiene que ver con la palabra de Dios. Y no puede ser la palabra de Dios movida por cómo te sientes tú. Lo que tú sientas es totalmente distinto a lo que tú tienes que predicar con respecto a la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que una de las misiones que le había encomendado era evitar, y le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Por qué dice algunos? Porque no todos lo hacían, otros estaban enseñando de la palabra de Dios. Pero le da el poder concedido por Dios, por Jesucristo, por Pedro y por Pablo, y ahora le llega a Timoteo y le dicen, tienes el poder para que tú mandes a que no se enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, ¿no? Y aquí vienen muchas veces las posiciones doctrinales. Y no está mal tener posiciones doctrinales o posiciones que no van a ir en contra de la palabra de Dios. Lo que está mal es generar discordia y discusión con tus hermanos pensando que lo que tú crees es lo más correcto. Si lo que tú crees no tiene que ver con la palabra de Dios, no es correcto. No es ni muy ni mal ni menos, ¿no? Es incorrecto, es nulo. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios y va a ser el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a entender su palabra. Hay que ir conociéndole cada vez más. No hay revelación, hay gracia del Señor mostrándose en nosotros. ¿Sí? Cristo tiene que ser la base de nuestra enseñanza y Efesios 2, 19 y 20 lo menciona. ¿Sí? Dice, porque
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el centro, ¿no? Y nosotros cantábamos una canción que le decíamos, tú eres el centro. Pero Cristo es el centro de lo que nosotros tenemos que enseñar, de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestras relaciones interpersonales. Cristo es la piedra angular para la buena edificación del cuerpo de Cristo. Y si nos vamos a Efesios 4:11, permítanme buscarlo. Efesios 4:11, se me escapó un poquito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dejó un orden, ¿sí? Cristo dejó un orden y siendo Él el centro, nosotros tenemos que guiarnos en base a esto. Y no todos vamos a tener la misma capacidad de asumir responsabilidades en la iglesia. Cada quien va a tener un ministerio y esto lo hemos podido escuchar en más de una enseñanza, hablando de los dones, de los talentos, de los ministerios en los que nosotros podríamos ir desarrollándonos. Bien, pero también hay una salvedad aquí de que Cristo estableció un orden, Cristo estableció gente que utilizó para que pueda seguir compartiendo el Evangelio y de alguna manera para que nos ordene, ¿sí? Para que no existan falsas doctrinas y tengamos cuidado. Y dice el versículo 5 al 7 de Primera de Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay mucha gente que va a asumir posiciones de pastores, de profetas, de apóstoles, ¿sí? Y bueno, la tecnología ahora nos permite conocer cómo es que hay iglesias funcionando con estos falsos maestros. Y dice, ni siquiera saben lo que afirman, no saben lo que están diciendo, no entienden. Y esto es porque hay falta de amor. Y en segunda de Pedro, espero que lo tenga aquí, no, en segunda de Pedro, y en un momento lo voy a buscar, hace referencia al cuidado, permítanme buscarlo mientras, porque se los quiero leer. Y mientras chancan aquí en el techo, segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y el título dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ya estaba dicho, ¿no? Ya hace muchos años se sabía que en todo ese proceso habrían falsos profetas. Desde ese tiempo hasta ahora nos van a acompañar falsos profetas. Y siempre que se quiso predicar la palabra, sucedía esto, ¿no? Querían predicar, pero te decían, antes de esto, acuérdate de que vamos a estar frente a falsas doctrinas. En Judas, el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos, ¿no? Y el versículo 17 del mismo Judas dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí siempre se va a hacer referencia a estas grandes predicaciones, a estas grandes cartas que escribía Pablo, que escribía Timoteo, que le escribían a Timoteo, las enseñanzas que ellos daban, ¿sí? Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de distintos puntos de la palabra de Dios, pero siempre acuérdate lo que se enseñó en la palabra de Dios.
que fue mandato de Jesucristo. Nunca nos olvidemos de la raíz. No procures acordarte de un nombre, de un profeta, de un apóstol. Acuérdate que lo que ellos hicieron siempre fue en orden para el Señor Jesucristo. Cuando nosotros abramos la palabra de Dios, debemos recordar que tenemos que seguir la sana doctrina predicada en los evangelios, en la misma palabra de Dios. Bien, y no solamente se trata de falsas doctrinas, que es el gran peligro que nos acarrea, sino palabra sin profundidad, palabra que no ha sido estudiada, palabra que no va a tener ningún cuidado de ser correctamente transmitida. Bien, Pablo, cuando levantaba una iglesia, procuraba que esté siempre fortificada, que haya líderes, fortalecida, que haya líderes preparados para que no sean asediados por falsas doctrinas. Entonces, chicos, quizá te he hablado de Pablo, de Timoteo, pero así como hay un mandato para Timoteo, el mandato también es para nosotros. Nosotros tenemos que acordarnos de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos mantener en nuestra memoria que la falsa doctrina no es un juego. La falsa doctrina no es una opinión diferente que nosotros tengamos que respetar. Una falsa doctrina es pecado. Y si tú vas a tener la oportunidad de escuchar alguna prédica, procura que todo siempre sea reconocido por la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, si tienes una duda, no lo hagas. Evítalo. Asegúrate que siempre que cada paso que das sea guiado por la misma palabra de Dios, ¿no? Hay un versículo, espero que no me equivoque, que está en 1 Corintios 15:33 creo, y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso quiere decir que no te engañes. Y cuando habla de malas conversaciones, no solamente son las conversaciones que puedas tener con tus amigos, sino que hay gente que va a venir con otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y se van a transformar en una mala conversación y te pueden corromper. Nosotros tenemos la responsabilidad de guardar su verdad, ¿bien? Y tenemos que esforzarnos en hablar la sana doctrina y tenemos que tener cuidado con lo que nos hablan en cuanto a falsas doctrinas. Lo que permitimos, nosotros no debemos permitir que esto se predique. Y si en algún momento vemos que en la iglesia no se está enseñando una sana doctrina, tenemos la obligación de frenarlo. Pero ¿cómo vas a frenar o cómo te vas a dar cuenta que es falsa doctrina? Por el conocimiento de la palabra, por lo que tú puedas estudiar. Y esto depende de tu relación personal con el Señor. No debemos quedarnos callados. Y nosotros tenemos que luchar ante una vana enseñanza, palabrería y falsas doctrinas, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de cuidar el buen compartir, la buena costumbre de leer la propia palabra de Dios. Chicos, por una parte, y quizá he hablado de muchas cosas, pero quiero llegar a 2 o 3 puntos interesantes. Primero, no te desanimes, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos vivir tiene que ser con el entendimiento de que es guiado por Dios. Y por otra parte, es que cuando nosotros tengamos un estudio de la palabra, siempre tengamos claro que tenemos que apelar a la sana doctrina y estudiar la palabra, y si no entiendes, consúltale a tus líderes o a tu pastor para que puedas, bueno, gracias a Dios estamos en una iglesia en donde se predica la sana doctrina y bajo ese concepto tú puedas tener la confianza de poder acudir a alguien que conoce un poco más y te pueda guiar. No te dejes llevar y no permitas que no se cumpla lo que Dios ha mandado. Es tu responsabilidad como cristiano, es tu responsabilidad como hijo de Dios, que tú puedas aprender a identificar qué es lo que se está haciendo mal. Y eso se va a dar mediante el estudio de la palabra. Que les vaya bien, que tengan un buen día y que siempre estemos constantes en el estudio de la palabra.